Ahora pensemos un poco cómo ordenar los datos y de nuevo vuelvo al flujo de caja. A mí me encanta el flujo de caja desde el arranque, antes incluso a veces de hacerme las preguntas, porque a veces las preguntas me salen de ahí. Yo acá armé con mi letra un poco las partes que yo veo en un flujo de caja. Fíjense, se ve medio raro, pero mi letra tampoco es muy buena, no tenemos pizarrón, pero tenemos esta posibilidad de ver una laminita con mi letra. A ver, yo tengo un cuadro, ¿sí? Donde yo voy a tener por un lado, en este lado del cuadro, los conceptos que voy a trabajar. Se supone que dice conceptos. Bien, ¿qué son esos conceptos? Son, por ejemplo, ingresos por venta, costos de sueldo, costos de impuestos, costos de materia prima, ¿sí? Esto tenemos un ejemplo en el apunte que les dejé, donde están los ingresos, los costos. Ahora yo divido eso en dos partes. Los que son arriba, todos los que son ingresos y egresos o costos que son susceptibles de impuestos. Esto quiere decir que se les puede cobrar impuestos. Estos son, por ejemplo, los ingresos por venta. Y son, por ejemplo, los costos los costos de materias primas a los que yo les voy a cobrar o me van a cobrar un impuesto sobre eso. Eso me da un resultado bruto que voy a tener que poner en alguna parte luego de todos esos conceptos. Después vienen los que son después de impuestos, o sea, arriba antes de impuestos, abajo después de impuestos. Ahí, por ejemplo, van a ir ingresos que son extraordinarios y no son corrientes. Por ejemplo, me llegó una donación y la sumo al proyecto. O pongo plata yo en el primer momento, o en el año quinto me va a entrar un dinero que yo sé que va a entrar, pero que no pertenece a mi actividad de todos los días. Entonces no es corriente, esa no es susceptible de impuesto. Asimismo, un préstamo, por ejemplo. Asimismo, tengo costos que no son susceptibles de impuesto, o sea que no los puedo descontar de un impuesto. Por ejemplo, un costo por compra de maquinaria, ¿sí? Entonces, esos costos que no los puedo sacar del impuesto, no los puedo descontar, van a ir también abajo, una reinversión o una inversión inicial. Entonces, tanto los costos como los ingresos extraordinarios, los que no son corrientes, van a ir después de impuestos. Después, esta división de los dos lados es los conceptos y los periodos, este lado, los periodos que yo voy a trabajar. Entonces, a partir de eso, yo tengo que pensar que va a haber periodos del 1 a la cantidad de años, por ejemplo, del 0, que es un periodo inicial, que no es un periodo físico, sino que es el momento de las inversiones, y a partir de ahí voy a tener desde el periodo 1 al periodo 10, que generalmente lo medimos en años. Digo 10 en un proyecto más o menos pequeño, es una vida útil bastante lógica, una vida de proyecto bastante lógica. Podría ser menos, podría ser más. Generalmente usamos 10 años. ¿Por qué pensamos 10 años? Porque es un plazo bastante proyectable. Hay, en contexto de inestabilidad como en el que estamos, no pensaría proyectos de más de 5 años yo en este momento.